Esta es una videoasesoría para la licenciatura en Trabajo Social de la 18ª generación del plantel Tlalpan de los días sábado. Bueno, me presento con ustedes, a lo mejor no visualmente, pero ya muy pronto nos vamos a conocer. Y bueno, yo voy a ser su maestra para la materia de Psicología General durante 4 clases. Mi nombre es Ivy Velasco Llerena. ¿Qué les puedo platicar de mí? Bueno, rápidamente les puedo platicar que tengo una maestría en psicoterapia transpersonal integrativa, soy licenciada en psicología y bueno, tengo algunos diplomados en hipnosis, terapia de juego y psiquiatría. Bueno, a continuación les voy a enseñar, o más bien en la pantalla ya está lo que es su programa guía. Su programa guía prácticamente es un desglose del temario de los temas y subtemas que vamos a abarcar durante estas 4 clases. Vienen las fechas, vienen los objetivos, los rubros de evaluación y la bibliografía. En esta parte de aquí podemos ver que, bueno, las fechas que vamos a estar trabajando son 7, 14, 21 y 28 de octubre. Nuestro objetivo terminal, o más bien el objetivo terminal de la materia, consiste básicamente en que ustedes como alumnos van a determinar los campos de aplicación de la psicología, con el fin de identificar, bueno, cuál es el papel del psicólogo y cuáles son las áreas de trabajo profesional del mismo. A continuación, bueno, en esta parte aquí donde coloco el puntero, donde dice rubros de evaluación o mecanismos de acreditación, bueno, tiene que ver en cómo van a aprobar esta materia. Para esto se les va a realizar un examen de 30 reactivos de opción múltiple con valor del 100%, que es igual a 10 de calificación. Esto quiere decir que, por ejemplo, si ustedes sacaran 15 reactivos, pues la calificación correspondería a 5, dependiendo del número de aciertos, es la escala de la calificación, ¿vale? ¿Cuál es la bibliografía que vamos a estar checando? Bueno, una parte de la bibliografía es este libro que se llama Concepto de Psicología Colectiva de Fernández Pablo y el otro libro es Introducción al curso de la Psicología de Álvarez Torres Miguel. Bueno, en esta siguiente parte, para fines de esta materia, aquí, esta es nuestra clase 1, que correspondería al 7 de octubre del año presente. Y bueno, nuestros primeros temas son estos. Vamos a abarcar lo que son los fundamentos científicos y campos de la aplicación de la psicología, el objeto de estudio de la psicología, breve historia de la psicología, principales áreas del trabajo profesional del psicólogo. Entre ellas vamos a abordar área clínica, área educativa, área industrial, área neurológica y área ambiental. Posteriormente, antes de comenzar ahora sí con lo que sería nuestra clase tutorial, quiero mencionarles que al final de esta clase van a realizar un ejercicio que es prácticamente, bueno, más adelante lo van a ver, que consiste en un mapa conceptual. Más adelante les voy a dar las indicaciones para que lo elaboren. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestro primer tema de psicología general. Nuestro primer tema es fundamentos científicos y campos de aplicación de la psicología. En tiempos pasados, bueno, prácticamente vamos a ver que el conocimiento provenía prácticamente de la capacidad para interpretar las experiencias cotidianas y darles un significado más profundo. Sabemos que tiempo atrás, en la antigüedad, pues no habían todos los avances tecnológicos que tenemos hasta ahora. Así que las personas o los seres humanos que existieron en diferentes culturas trataron de interpretar el conocimiento de diferentes formas, ¿no? Para darle ese significado profundo que tiene que ver con preguntas como quién soy, qué soy y cuál es el sentido de la existencia. La razón era el camino para el conocimiento. Sin embargo, bueno, pues no todos los pensadores llegaban siempre a las mismas conclusiones. Dependiendo del lugar, dependiendo de la cultura o del entorno social, bueno, comenzaron a aparecer principalmente en Grecia los sofismas y las escuelas del pensamiento.
Y ahí es donde se comenzó a dudar que una sola persona tuviese la verdad. Curiosamente, bueno, vamos a comprender que la ciencia avanzó gradualmente hacia la experimentación y bueno, pues poco a poco se establecieron nuevos paradigmas, entendiendo por paradigma un patrón, como el que se establece que el conocimiento debe provenir fundamentalmente de lo que nuestros sentidos pueden atestiguar directamente. En pocas palabras, prácticamente la ciencia observa todo lo que percibe a través de los sentidos. Bueno, hablando de ciencia, vamos a ver cuáles son las diferentes formas de obtener el conocimiento. Para empezar, tenemos una muy importante que es con la que vamos a estar trabajando, la cual se llama o se le denomina empirismo. El empirismo está basado en lo que nos presentan nuestros sentidos. Su aplicación prácticamente se hace a través del método científico, el cual se basa en la investigación empírica. O sea, es decir, aquello que observamos, que podemos medir y que podemos cuantificar, todo aquello que se puede experimentar y lo que aprendemos a través de nuestra experiencia. Prácticamente es lo que nuestros sentidos nos revelan y es una fuente de las disciplinas científicas. Vamos a ver más adelante que esta forma de obtener el conocimiento, llamada empirismo, está relacionada y es una de las bases con la que creamos o vamos actualizando la ciencia. Bueno, otra forma de conocimiento es el razonado. Esta habilidad es, bueno, utilizada por todos nosotros, por ejemplo, para resolver un problema, para revalorar un problema, para buscar soluciones y prácticamente es cuando nosotros decidimos pensar en algo. Posteriormente vamos a encontrar otro tipo de conocimiento llamado a priori. Esto de a priori, en el principio, es una forma aún no tan conocida. Esta forma de conocimiento a priori está relacionada con saber muchas cosas de manera innata. Por ejemplo, como el hecho de que tenemos que comer, como que los ruidos muy fuertes pueden representar una amenaza o como que tenemos que evitar el dolor, entre otras cosas. Vamos a ver que también hay otras formas de conocimiento, por ejemplo, por autoridad. Eh, es curioso porque aquí en el texto vemos que dice que cada vez parece más desacreditada. Sin embargo, es una forma muy sencilla de adquirir conocimiento. ¿En qué consiste? Bueno, en que alguien que tenga una jerarquía, o sea, una autoridad en la materia o en general, se considera indiscutible. Curiosamente nos enseña que las cosas son de una cierta manera. En consecuencia, aprendemos sin cuestionar. El conocimiento por autoridad prácticamente nos dice qué hacer y qué es verdad y qué es mentira y prácticamente se aprende sin cuestionar. Les decía que no es más que desacreditada porque realmente nosotros aprendemos a través, o más bien dicho, no a través, sino de forma autoritaria en nuestras familias, ¿no? Cuando mamá nos dice, no juegues con fuego porque te quemas. Esa es una manera muy sencilla de visualizar este tipo de conocimiento. Otra de ellas es por fe. Prácticamente esta forma de conocimiento pertenece al terreno de las religiones y de las ideologías. Aquí nada más lo que sucede es que se creen los dogmas, pero también se creen las ideas. Y bueno, vamos a ver que también otra forma de conocimiento es a través de la intuición. Prácticamente es la adquisición de conocimiento obtenido a partir de los sentimientos y de las sensaciones corporales que nos permiten que más bien captamos, ¿no? Del entorno. Es como, por ejemplo, cuando alguno de ustedes, no sé, ve una calle oscura y tiene un presentimiento, ¿no? Ese sería un ejemplo del conocimiento por intuición. Y bueno, ahora muy bien, vamos a ver, como les mencionaba un poquito atrás, que la ciencia
está relacionada con el conocimiento empírico, o más bien la base de la ciencia es a través de este conocimiento empírico. Vamos a ver las características de la ciencia. Primero, una de las características que tiene que ver con este conocimiento empírico es ser descriptivo, explicativo y predictivo. Esto significa conocer los detalles del fenómeno que se estudia, así como darle una explicación de tipo causal o funcional. 2. Debe poseer racionalidad. ¿A qué nos referimos? Bueno, a basarnos en teorías previamente aceptadas, siguiendo una metodología ya aprobada y, bueno, comúnmente aceptada por investigadores de la materia, quienes realizan un análisis disciplinado de la experiencia. Esto quiere decir que no cualquier cosa que nosotros pensemos puede ser ciencia o tiene que tener cierta racionalidad. Algunas cosas hay que diferenciar un poquito la parte del sentido común. El sentido común nos arroja a la parte empírica siempre y cuando no podamos basarnos en teorías, en cuestiones ya previamente aceptadas, ¿no? Sobre todo cuando estas han sido objeto de investigación. Y bueno, todo esto se realiza a través de un análisis disciplinado. 3. Sus hallazgos son contrastables. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que podemos reproducirlo, o más bien puede reproducirlo cualquier investigador. Si yo elaboro un experimento, si yo elaboro una teoría y justifico esa teoría, puede ser reproducible por otros investigadores, quienes a partir de los mismos procedimientos deben ser capaces de encontrar los mismos resultados. 4. Ha de ser objetivo. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues significa que ha de poder ser contrastable a través de aparatos de medición o a partir de lo que los sentidos atestiguen. Prácticamente debe ser objetivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se describe tal cual es y no como desearíamos que fuera. 5. Es parte de un sistema abierto. La ciencia, bueno, como parte de un sistema abierto, su veracidad puede ser absoluta y relativa. Parte de las leyes e investiga nuevos descubrimientos. Esto es afirmar y negar. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cuando, no sé, desarrollamos una teoría, desarrollamos una ley o generamos algún experimento que implique una serie de enunciados, ¿no? Podemos afirmarlos o podemos negarlos. Prácticamente decir que es parte de un sistema abierto significa decir que es flexible, ¿no? Que no decimos que lo que ya comprobamos es la verdad absoluta. Siempre estamos en constante modificación. Bueno, debe usar un lenguaje abstracto especializado. Esto es que elimine la ambigüedad. Esta parte es muy importante porque, por ejemplo, no podemos usar los términos coloquiales. La ciencia no usa términos coloquiales, ¿no? Eh, para eliminar exactamente criterios ambiguos, ¿no? En las investigaciones. Es generalizable. Esto quiere decir que se extiende a todos los... esto quiere decir que ya que extiende a todos los casos los resultados de las observaciones realizadas sobre casos singulares. Esto quiere decir que a lo mejor un evento aislado puede ser aplicable a otros contextos sociales u a otras formas. 8. Es abstracto. Es un proceso que permite descubrir un fenómeno o cosa reteniendo sus características esenciales o fundamentales. 9. Se mantiene éticamente neutro. Y bueno, el científico debe considerar los hechos no como los define su concepción, sino tal como son. O sea, esto también se refiere a la parte objetiva. La ciencia no supone, y si supone, lo verifica y trata de buscar esa objetividad, no como cree que sería, por ejemplo, alguna investigación, algún experimento o algún resultado. Bueno, entonces vamos a ver que la ciencia se va a dividir en básica y en aplicada. ¿En qué consiste la ciencia básica? Bueno, su propósito fundamental es para el avance de la ciencia. Prácticamente va actualizando
va reconsiderando, revaluando diferentes tipos de estudios, teorías y leyes. Por ejemplo, podemos hablar de los estudios de paleontología. Y bueno, la ciencia aplicada prácticamente su propósito es lograr hallazgos que repercutan directamente en mejorar algún aspecto de la vida de las personas o de su entorno. La ciencia aplicada prácticamente, por ejemplo, podremos poner un ejemplo, es con respecto a mejorar la calidad de vida, podremos hablar, por ejemplo, de medicamentos para contrarrestar el SIDA, el cáncer, entre otras cosas. Ok, las hipótesis en la ciencia. Prácticamente una hipótesis es el corazón de todo trabajo de investigación o es el corazón del método científico. La hipótesis prácticamente es una idea y esta trabaja a partir de la formulación de estas ideas para tratar de comprobar si son ciertas o no. La ciencia avanza en la medida que descarta algunas hipótesis y acepta otras. Cuando una investigación es aceptada o descartada una hipótesis, los hallazgos pueden ser comunicados, comprendidos y reproducidos por otros investigadores. Entonces estamos hablando que el conocimiento se considera como válido. Para plantear una hipótesis correcta, ¿qué es lo que necesitamos? 1. Esta se debe planear en forma clara y concreta. Para replicar la investigación, si una hipótesis no puede ser sometida a verificación empírica, desde el punto de vista científico no tiene validez. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, si yo realizo un trabajo, pero no puedo someterlo a este método científico a través del conocimiento empírico, pues prácticamente no tiene validez. 2. Una hipótesis debe partir de datos empíricos verificables a través de la experiencia. Nuevamente, volvemos a la parte donde debe ser objetiva para después establecer variables que vamos, o más bien que son las que vamos a estudiar. 3. Las hipótesis deben ser específicas. Las hipótesis tienen que comprender el problema a estudiar. Se generan indicadores y con esto las variables que nuevamente se van a estudiar. 4. En ellas se han de establecer relaciones entre variables. Las hipótesis a lo que se refiere es que deben ser específicas, de tal manera que sirva de base a inferencias que nos ayuden a decidir si explican o no los fenómenos observados cuantitativamente. 5. Mantener la consistencia entre hechos e hipótesis. Bueno, las hipótesis no deben establecer implicaciones contradictorias o inconsistentes con lo ya verificado en forma objetiva. 6. Deben de estar relacionadas con recursos y técnicas disponibles. Bueno, eso tiene que ver con que cuando formulamos una hipótesis debemos saber si tenemos los recursos adecuados para comprobar nuestra misma hipótesis. Y bueno, ahora vamos a entrar con nuestro primer tema. El tema 1.1, que es el objeto de estudio de la psicología. Como seres humanos hemos tenido un largo avance evolutivo durante siglos. Curiosamente, el hombre es una complejidad en sí misma. Su evolución, su desarrollo, el cómo piensa, donde están implicadas las emociones, las conductas, los roles sociales, etcétera. Pero también vemos que el ser humano puede ser altamente destructivo, altamente creativo y tiene cualidades muy específicas. La pregunta aquí sería, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología? ¿Y por qué hablar del hombre? Entonces, veamos. Prácticamente la psicología como ciencia es muy joven.
Aproximadamente data de los fines del siglo XIX. El objetivo de la psicología es el estudio de la mente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la conducta del ser humano como un todo. Significa que la psicología aborda el estudio del hombre desde el punto de vista de su comportamiento, de sus procesos mentales, de sus sentimientos, valores y actitudes. En pocas palabras, el objeto de estudio de la psicología es el ser humano. Y, como atrás ya lo mencioné, el ser humano es en sí mismo una complejidad, por lo cual esta área de estudio siempre está en constante transformación, verificando, desvalidando diferentes hipótesis, pero también va avanzando, tratando de dar una explicación a los fenómenos que nos envuelven como seres humanos, ¿no? Como el proceso de pensamiento, la experiencia, entre otras cosas. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema y vamos con el tema 1.2. Breve historia de la psicología. Aquí vamos a ver que aunque más bien no existe una idea clara del momento en que el hombre comenzó a hacerse preguntas sobre sí mismo, hacia el siglo VI a.C., los filósofos que mencionamos con anterioridad en Grecia comenzaron el estudio sistemático de la mente humana. Y de ahí, bueno, esto ha ido evolucionando hasta nuestros días. Bueno, a continuación les estoy mostrando un cuadro. En este cuadro vamos a ver más o menos podemos apreciar lo que es cómo más o menos se ha ido desarrollando la psicología históricamente. En esta primera parte tenemos lo que es el enfoque filosófico, del cual se desprenden tres áreas: el enfoque científico experimental, la psicología existencialista y la psicología precientífica. Avanzando un poquito en la línea de tiempo, vamos a hablar del enfoque médico-biológico, el cual se desarrolla el psicoanálisis freudiano, la escuela rusa y la psicología del desarrollo. Entre el enfoque filosófico y el enfoque médico-biológico surge de esta psicología precientífica la psicología transpersonal. Si más o menos van siguiendo el cursor, vemos que del científico experimental se desprenden cuatro ramas, que es el conductismo, la psicología genética, la Gestalt y la psicología del yo. El conductismo evoluciona y se vuelve a denominar como neoconductismo. Esta psicología, de este lado, después del psicoanálisis freudiano y la escuela rusa, vemos que del psicoanálisis freudiano surge o evoluciona el psicoanálisis neofreudiano y no freudiano. Y también de ahí se retoma parte de la psicología del yo. Vamos a hablar un poquito de los filósofos. Como parte de la historia de la psicología. Prácticamente la psicología es una amalgama entre la filosofía y la fisiología, pero principalmente muchas ciencias se desprenden de esta filosofía que tiene que ver con los cuestionamientos del hombre y de su comportamiento. El primero que vamos a ver es Platón. Y bueno, a grandes rasgos y de forma breve vamos a hablar que Platón prácticamente nos explica o trata de explicar la forma en que conocemos el mundo exterior y los sentimientos. Platón
concebía que los sentimientos formaban parte de las percepciones y de cómo abstraemos esas sensaciones o esos sentimientos para conocer el mundo exterior y viceversa. A continuación sigue Aristóteles y bueno, Aristóteles pone mucho énfasis en dos partes, ¿no? En las facultades del hombre, en el alma y el cuerpo. Curiosamente aquí empezamos a entrar en un dilema porque posteriormente vamos a ver que en el Renacimiento un teórico también retoma esta parte y genera divide más bien esta parte y se llama algo, se le nombra, perdón, a reduccionismo. Aristóteles, bueno, decía que teníamos alma y cuerpo y que esa alma y cuerpo prácticamente eran invisibles. Y bueno, eso nos daba las facultades que tenemos. Vamos a mencionar a Agustín de Hipona. Curiosamente, lo rescatable de Agustín de Hipona es que él conceptualizó los procesos mentales y anímicos del hombre. Aquí estamos hablando que de Aristóteles, bueno, más bien de Platón, hablando de sentimientos, pasamos a Aristóteles y empezamos a ver que las facultades están relacionadas con el alma y el cuerpo. Pasamos a Agustín de Hipona, donde ya estamos hablando como tal de procesos mentales, procesos anímicos, o sea, del estado de ánimo del hombre, ¿no? Y cómo están relacionados con su comportamiento. Y bueno, para mencionar brevemente, tenemos a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino retoma a Hipona y a Aristóteles y también menciona los mecanismos del pensamiento, los sentimientos, la imaginación y su control. Entonces vamos viendo que la evolución desde los filósofos, desde las formas de pensar, comienzan a tomar forma, ¿no? Y empezamos a ver que empieza a existir o empieza a subyacer ya una profundidad en la forma de percibir y conceptualizar al ser humano. Ahora sí, el Renacimiento. Más o menos estamos hablando que esto se da en Europa de los siglos XV al XVI. Prácticamente en el Renacimiento el hombre busca una comprensión desde el punto de vista biológico, tanto de su comportamiento como de lo que le rodea. Aquí vamos a mencionar a Felipe de Mélanchthon, que acuña por primera vez en 1550 el término psicología, usando dos palabras que los griegos emplearon siglos atrás. Alma, del latín anima, y del griego anemos, y ciencia, del latín esencia, y relacionada con el griego logos, ¿no? Ya estamos hablando que por 1550 ya hay un término que acuña estas palabras y que bueno, tiene que ver con esta búsqueda del conocimiento del alma, ¿no? Más adelante veremos algunas cosas relacionadas. Ahora vamos a hablar del positivismo. El positivismo se da más o menos en la Francia del siglo XVII y bueno, ahora sí, aquí entra René Descartes. Como les decía, René Descartes también retoma esta parte del alma y el cuerpo. Sin embargo, curiosamente, René Descartes nos decía que el alma pertenecía a la cuestión inmaterial y cuerpo a la cuestión material. En pocas palabras, se le llama reduccionismo porque nos dice que son diferentes, aunque interactúan entre sí. Para estudios de la ciencia solamente se debe estudiar el cuerpo y el alma pasaba a ser algo inmaterial, algo divino. Un dato anecdótico que hay que mencionar es que esta postura la Iglesia Católica le dio el visto bueno, porque pues obviamente convenía a sus intereses. Pero bueno, esa es otra historia. John Locke, vamos a hablar de John Locke y bueno, él analizaba la relación existente entre los sentidos y las ideas. El Señor se refería a lo que pensamos, a que lo que pensamos más bien depende completamente de lo que captamos del mundo exterior. Y
Augusto Comte. De hecho, él es muy importante porque es el creador del positivismo y bueno, estableció curiosamente que las ciencias, o más bien a las ciencias, solamente les interesa conocer aquellos fenómenos que son observables directamente por los sentidos. Y bueno, por el contrario, no son ciencias las que buscan el conocimiento de lo intangible, por ejemplo, el alma. Esto se refiere a que prácticamente Comte retoma a Descartes con este reduccionismo, ¿no? Entonces, todo aquello que es intangible prácticamente no puede ser estudiado, ¿no? Y no es científico. Y bueno, curiosamente de este positivismo del cual él es el creador, se desprenden con las corrientes psicológicas como el conductismo y el neoconductismo. Ahora vamos a ver lo que se llama enfoque médico-biológico. Vamos a ver a Franz Anton Mesmer. De hecho, él es el creador del magnetismo animal o algo llamado mesmerismo. Y bueno, él planteaba que en todos los seres animados existe una fuerza magnética que denominó magnetismo animal. Curiosamente, este señor curaba o iba más o menos de pueblo en pueblo, también otra anécdota del señor Mesmer, y los curaba a través de imanes, de terapias magnéticas. Es interesante porque si nos ponemos a pensar, actualmente hay este magnetismo bioenergético o hay terapias con imanes, ¿no? Que curiosamente sí son funcionales. Después llega Jean Charcot, que bueno, curiosamente desmiente a este señor Mesmer, y bueno, dice que el hombre puede entrar en un estado hipnótico. Y empieza a descubrir Charcot que existen varios niveles de profundidad en este sueño. Esto es lo rescatable de Jean Charcot. Curiosamente, él empieza a trabajar con pacientes en hospitales psiquiátricos y junto con él llega Sigmund Freud. Sigmund Freud fue estudiante de Charcot y a través de esta técnica que después, digamos que fue, más bien se desprende de la técnica de Charcot, genera su propia forma de evaluar, de trabajar los trastornos mentales, a la cual denominó el psicoanálisis. Y con esta empezamos con la primera parte de algunas corrientes en psicología. Bueno, a continuación, bueno, les voy a mostrar un cuadro donde estamos viendo el momento, los personajes y los acontecimientos importantes. Esto prácticamente es una línea del tiempo que aborda de manera breve la historia de la psicología. Tenemos a Sócrates, a Platón, Aristóteles, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Felipe de Melanchthon, René Descartes, Christian von Wolff y John Locke. Y bueno, estamos hablando que abordamos del siglo V a.C. hasta el siglo VII y el siglo XVIII. Prácticamente, bueno, podemos observar que Sócrates enseña a sus discípulos a conocerse a sí mismos. Platón enseña la preexistencia de las ideas y analiza algunos temas relacionados con los sentimientos. Aristóteles en su libro de Ánima resume la concepción de su época acerca de las facultades del alma. Y bueno, Agustín de Hipona, al escribir las Confesiones, revela un conocimiento profundo de la intimidad del ser humano, mientras que Aquino, eh, principalmente con su obra de la Suma Teológica, hace un planteamiento cristianizado del alma y sus facultades. Felipe de Melanchthon acuña la palabra psicología. René Descartes establece la dicotomía entre mente y cuerpo. Y bueno, Christian Wolff emplea el término psicología por primera vez en su libro La psicología empírica y la psicología racional. Y bueno, ya habíamos visto a Locke que establece que nuestra concepción del mundo depende de lo que captamos con nuestros sentidos. Para los siglos XVIII y XIX tenemos a Augusto Comte, a Franz Anton Mesmer, a Ernest Weber,
que es el creador de la psicofísica, junto con Gustav Fechner. Y bueno, aquí también se desarrollan importantes investigaciones sobre los fenómenos sensoriales. Y para el siglo XIX tenemos a Jean Charcot, con los diferentes estudios hipnóticos. Aquí nuevamente volvemos a mencionar a Gustav Fechner, a Max Wertheimer, que prácticamente es el creador de la psicología de la Gestalt o psicología de la forma. Y bueno, entramos con Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, Wilhelm Wundt para los siglos XIX y XX, más o menos a partir de Freud, un poquito antes con Weber y Gustav Fechner, prácticamente ahí es donde la psicología ya empieza a tomar forma, ya empieza a desarrollarse como una ciencia aparte. Y bueno, algunos, los que están en este cuadro, como Wegener, Freud, Wilhelm Wundt, Arnold Hessel, Jean Piaget, Burrus Frederick Skinner y Viktor Frankl son teóricos de las diversas corrientes y de las diversas formas de desarrollo o en las que se fue desarrollando la psicología. Bueno, para el siglo XX tenemos a Grinder y Richard Bandler, que prácticamente tiene que ver con la programación neurolingüística, David Ausubel, que bueno, es prácticamente el creador de la teoría del cognitivismo, Eric Berne del análisis transaccional y Rogers de la psicología del yo o no directiva. Bueno, tenemos algunas corrientes que son muy importantes y el tipo de orientación que tienen. En este caso estamos hablando del neoconductismo, la psicología de la forma o gestal, el psicoanálisis, la psicología existencialista, la psicología del yo, psicología del desarrollo, psicología genética, programación neurolingüística, análisis transaccional y el cognitivismo. Y ahora vamos a continuar con la psicología, con nuestro programa de psicología general, con el tema 1.3, las principales áreas del psicólogo. Bueno, antes de empezar a hablar específicamente de una o varias áreas, vamos a mencionar primero que el psicólogo tiene varias áreas o puede trabajar en diversos campos de estudio. Obviamente, este tipo o tipos de trabajo varían mucho con respecto a lo que se hace. Regularmente, como personas, nosotros conocemos casi siempre lo que es el área clínica, ¿no? Psicólogos en hospital, psicólogos en centros de salud, psicólogos, por ejemplo, laborales, en la parte organizacional y psicólogos en la parte docente, ¿no? Vamos a ver que cada área tiene o desprende diversas formas o materias en las cuales puede trabajar el psicólogo. Para el área educativa, fíjense bien, tenemos la orientación educativa, que prácticamente busca identificar las causas de los problemas que impiden al estudiante lograr un buen rendimiento. Estamos hablando que en esta área de estudio se realiza en escuela, puede ser primaria, puede ser secundaria y preparatoria, principalmente en estas últimas dos, la secundaria y la preparatoria. Y bueno, se trata de identificar los problemas que le impiden al estudiante lograr un buen rendimiento.
Esto se hace a través de pláticas y búsqueda de soluciones. La orientación educativa prácticamente se genera como un plan o una estrategia que permita al estudiante mejorar su rendimiento, mantener su rendimiento escolar, viendo pues diferentes soluciones o enfoques para su beneficio. Vamos a ver lo que es la orientación vocacional. Aquí tengo que aclarar que la orientación educativa es una cosa y la orientación vocacional es otra. Las dos van de la mano, o sea, tanto la orientación educativa como la orientación vocacional van juntas, van de la mano, pero cada una tiene su propio enfoque. La orientación vocacional prácticamente se da más en preparatoria y secundaria. Consiste en orientar a los preparatorianos o secundarianos para encontrar sus intereses vocacionales, sus aptitudes y, bueno, hacia dónde está más enfocada su inteligencia. Curiosamente, tanto en la preparatoria como en la secundaria en la secundaria viene el proceso para ingresar a una prepa, pero de la prepa viene esta parte del ingreso a una carrera, a una especialización en diferentes licenciaturas. Es aquí donde los orientadores vocacionales intervienen a través de la aplicación de pruebas psicométricas para descubrir o más o menos ir viendo los intereses, las aptitudes y la inteligencia del alumno y poderlo orientar y ubicar en una carrera que sea la que vaya, para la que pueda destacar o en la que le guste. Ujú. Porque, por ejemplo, pues no tendría caso que tú estudies matemáticas si no te gustan o no tienes como la habilidad para, ¿no? Ahora vamos a ver que también en el área educativa vamos a encontrar la educación especial. Esta es atención especializada para alumnos que presentan dificultades. Esto puede ser por necesidades especiales, ¿no? Por ejemplo, auditivas, visuales, táctiles, etcétera. O puede ser para alumnos que tengan dificultades de aprendizaje. Lo que se busca realizar en educación especial es un diagnóstico. Este diagnóstico nos va a ayudar a implementar un plan y este plan se va a generar a través de asesorías donde se vaya junto con el alumno y prácticamente se vaya asesorando, se vayan trabajando diferentes técnicas o herramientas que le permitan ir mejorando o que prácticamente su proceso educativo, su proceso de aprendizaje no se vaya deteriorando. Y bueno, por último, vamos a ver lo que es la planeación y asesoría educativa. En esta prácticamente vamos a establecer objetivos para generar un proceso educacional a través de métodos y recursos. Esto se hace prácticamente en licenciatura con asesoría y consultoría a través del diseño de estrategias. Se establecen estrategias a través de un plan que ayude al estudiante a llevar un buen proceso educacional con los recursos y diversos métodos que se puedan tener a la mano. Y por último, ahora sí, la docencia. La docencia prácticamente pues es la impartición de clases a diferentes niveles. El psicólogo o los psicólogos prácticamente podemos dar clases a nivel secundaria, a nivel primaria, a nivel kindergarten, jardín de niños, primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura, maestrías y doctorados. Esto tiene que ver mucho con los conocimientos que manejamos y también tiene mucho que ver con el hecho de los programas educativos en las diversas escuelas. Por ejemplo, en preparatoria y secundaria, orientación vocacional, educativa, etcétera. Y bueno, pues ahora vamos a pasar al área clínica. El área clínica se orienta a la salud mental y a diversos padecimientos. Tenemos lo que es la asesoría psicológica, que tiene que ver con intervenciones diferentes
para asesorar a la persona y que ésta logre un conocimiento más profundo de sí misma. No confundamos asesoría con psicoterapia. De hecho, más adelante vamos a ver lo que es la psicoterapia. Y bueno, ¿en qué consiste? Primero se le realiza una entrevista a la persona, prácticamente para evaluar cuál es el problema, qué es lo que hay que trabajar. Y después se puede, a través de estas asesorías, que vienen siendo prácticamente sesiones terapéuticas, se pueden trabajar fobias, conflictos o diversas cuestiones como enfermedades mentales o, bueno, trastornos mentales, conflictos psicosociales, problemáticas, etcétera. Otra área en la cuestión clínica es la higiene mental. Prácticamente esta es psicología de la salud y tiene que ver con la cuestión de la prevención de enfermedades mentales. Curiosamente, las enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad, las fobias, entre otras, pues han ido aumentando últimamente. Y bueno, esto no nada más es de individuo a individuo, sino que esta prevención se hace en comunidades a través de programas, talleres, seminarios o cursos, con la finalidad de fomentar la salud mental y los cuidados. Y bueno, vamos a ver lo que es la psicoterapia. Ahora sí, la psicoterapia prácticamente es una especialización, es una preparación adicional de los psicólogos que, dependiendo de la corriente teórica, nos van a dar herramientas terapéuticas para poder trabajar lo que se hace a grosso modo en las asesorías. Algunos ejemplos de eh, psicoterapia, bueno, pues es el psicoanálisis, la gestal y el conductismo. Igualmente se hace una entrevista inicial, se desarrolla un plan terapéutico y se va trabajando diferentes conflictos o diferentes malestares emocionales que pueda presentar la persona, pero ya de una manera más especializada. Bueno, continuamos con el área industrial. En el área industrial vamos a encontrar la selección de personal. El área industrial está relacionada prácticamente con la cuestión organizacional, que tiene que ver con toda esta parte de las empresas. La selección de personal lo que trata de hacer es, o el psicólogo en la selección de personal, lo que intenta hacer es un análisis de características de candidato para ocupar un puesto. Prácticamente es reclutamiento y selección de personal. Para las empresas siempre quieren traer a los mejores elementos o a los mejores candidatos y para esto pues se elabora un perfil y a través de baterías con pruebas psicométricas se establece este perfil, puede ser emocional, puede ser cognitivo, bueno, más bien es emocional, cognitivo, tolerancia al estrés, etcétera, entre otras cosas, para atraer a los mejores candidatos a la empresa. Luego vamos a tener un área que es la parte de la capacitación. Y bueno, esta parte de las necesidades de la empresa y se enfoca al liderazgo, a grupos y cambio de actitudes. Y en este se diseñan materiales y actividades. Prácticamente la capacitación consiste en ir trabajando, por ejemplo, con problemáticas que haya en los diferentes grupos de trabajo, eh, fomentando una cultura de liderazgo, de empatía, de comunicación entre las personas que trabajan en la empresa. Otra área es el desarrollo organizacional y bueno, prácticamente es el arte de facilitar el cambio en las organizaciones, creando equipos capaces de aprender de sus propias experiencias. Esto tiene que ver mucho con el desarrollo de trabajos en equipo. En este se elaboran perfiles y también se evalúa al personal con baterías con pruebas psicométricas. Otra área es el área de calidad. Y bueno, aquí se profundiza en el conocimiento de herramientas estadísticas, las necesidades humanas y su manifestación en el mundo laboral. Esto tiene que ver con acciones de producto y servicio. En calidad lo que se intenta hacer es generar herramientas estadísticas, o bueno, eso es lo que intenta hacer el psicólogo, para ver cómo éstas se manifiestan en el mundo laboral.
¿con qué finalidad? Con la finalidad de mejorar las acciones, ya sea de un producto o de un servicio. Y bueno, esta ya se había repetido, se me está repitiendo, pero bueno, aquí está. Tenemos publicidad y ventas. Sorry por la diapositiva repetida. Y bueno, en publicidad y ventas prácticamente se hace un análisis de las necesidades humanas, anhelos, temores, etcétera, y todo esto se va a plasmar en propuestas para, para generar publicidad o ventas para el mercado consumidor. Y luego tenemos el outplacement, que prácticamente son las acciones que implementan las empresas para disminuir el impacto de los recortes laborales. Aquí el outplacement, prácticamente no todas las empresas aquí en México lo tienen, pero algunas ya lo están implementando cada vez más. Y esto es, bueno, descubrir las capacidades de los contratados y, por ejemplo, en caso de despido es como abordar un plan de intervención para que la persona no sufra el impacto emocional y pueda ser reorientada o más bien buscarle a través de esas capacidades que tiene o que presenta, orientarlos a nuevos empleos. Bueno, a continuación vamos a ver el área neurológica y esta tiene que ver con las funciones biológicas y del comportamiento. El área neurológica estudia, amplía y desarrolla conocimientos en neuroanatomía, neuropsicología, fisiología y los comportamientos humanos. Aquí se genera investigaciones, y experimentos, ¿no? Se generan teorías, investigaciones, experimentos donde el objeto de estudio prácticamente somos nosotros, las personas. Y bueno, tiene áreas como la fisiología, la neuroanatomía y la neuropsicología. En estas áreas se atienden a las necesidades de enfermedades mentales, comportamientos, así como la rehabilitación, principalmente la neuropsicología que atiende trastornos de la neurocognición, como por ejemplo el Alzheimer o las llamadas demencias, que ahora son trastornos de la neurocognición. Entonces lo que se intenta hacer es, el neuropsicólogo es evaluar, igual generar un plan de desarrollo y una intervención a través de la rehabilitación, que bueno, obviamente no va a quitar la enfermedad, pero sí va a ayudar a que el deterioro crónico no se genere de manera rápida. Y tenemos el área ambiental. Eliminando este cuadro que estoy notando que me está saliendo y no sé por qué, prácticamente el área, sin tocar esto, el área ambiental investiga las percepciones de las personas sobre el ambiente que las rodea. Está relacionada con la arquitectura e ingeniería civil. Y bueno, el área ambiental se pregunta en cómo afectan las personas al ambiente con su comportamiento y cómo también afecta a las personas. Se genera una investigación en entornos físicos y sociales. Y bueno, pues hasta aquí hemos concluido con nuestra clase tutorial y les voy a dejar una actividad. Para finalizar, tienen que realizar un mapa conceptual de lo visto en esta clase a mano y van a colocar en la parte superior izquierda su nombre, la materia, la generación y el plantel. Y posteriormente, con todo lo de este tutorial, van a realizar diversos cuadros, generando así un mapa conceptual para entregármelo la siguiente clase. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Muy pronto ya nos vamos a conocer. Y bueno, pues espero que poco a poco vayamos viendo los elementos. Lo que sí me gustaría es que si ustedes tienen alguna duda con respecto a este tutorial, para la siguiente clase que nos veamos, anoten sus preguntas y me las vayan haciendo en ese momento. Muchísimas gracias y bueno, eso sería todo de mi parte.